Y estamos con visitas. Nos han venido a visitar Cami Sica y Paula Baigorri. Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Porque mañana se va a llevar a cabo el evento Voces Escena, ciclo de escuchas en actos. Ahí en Espacio Adentro. Espacio Adentro, exactamente. Contanos, Cami, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, nos vamos a encontrar con una propuesta acá planificada y armada y organizada por Pau en su espacio, en donde va a haber dos líneas, digamos, que tienen que ver con las voces y de diferentes propuestas artísticas, digamos. Vicky con su libro, Vicky Baigorri, y bueno, y un set mío musical a piano y voz, donde voy a estar tocando algunas canciones de mi disco que se lanzó en noviembre del año pasado, y bueno, y algunas otras canciones prestadas también, interpretando como parte del repertorio. Así que bueno, eso, llegué hace poquito y recién estoy ahí como viendo de expandir las canciones en diferentes lugares del país, así que bueno, muy, muy agradecida y muy contenta, y bueno, va a ser un lindo momento mañana. Sí. Citrino, así se llama. Citrino se llama el disco. Tu disco. ¿Y cómo es esto de grabar en estos tiempos? Porque digo, antes se le ponía como la idea a un disco, a una serie de canciones conceptual. Ahora, como con estas plataformas, quizás esa idea ha cambiado, se le pone más énfasis a algunas canciones, dos o tres. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Mira, fue desde un lugar más hecho. O sea, nos juntamos ciertos músicos, amigos, amigas, y nos juntamos como a preparar la música que yo de a poco iba llevando, y se fue gestando así, como entre todos, digamos, ¿no? Y eso hizo que tenga como una connotación más llevadera y no individual, como bueno, yo voy a grabar mi disco y llamo tales músicos, sino que fue algo más desde adentro, más cooperativo, en el sentido de lo creativo, ¿no? Y después es costoso en términos, obviamente, como todo en este momento, que es todo muy cuesta arriba, no hay tampoco mucha ayuda para los artistas en este momento, subsidios o cosas que uno pueda hacer para poder llevar adelante estas situaciones para los procesos creativos. Y después es como, en mi caso fue tener los temas, irlos a grabar y ir por ello, digamos. No hubo como algo puntual de voy a meterle como ahora como este sencillo, sino como se empezó el plan de grabar un disco. Con ese sentido, digamos, y esa era mi idea principal. No sacar temas aislados, sino sacar un disco con un concepto, con una lírica y eso. Y bueno, lo hice en el tiempo que se fue dando y que se pudo hacer. Nos llevó más o menos entre grabación y todo el proceso de después 2 años. Así que bueno, estamos ahora en la presentación, sigue. Cami, consultate un poco para conocerte un poco más cómo empezaste en la música, si tenés alguna formación respecto de esto y si este es tu primer álbum o tenés canciones previas que podamos escuchar. Yo me dedico a la música desde que nací, siempre como que si ya lo hubiese sabido, no sé. Eso, se respiraba música en mi casa, y después sí tengo formación académica en el Juan Pedro Esnaola, en la Escuela de Música muy hermosa, que le voy a estar toda la vida agradecida, educación pública obviamente. Me formé, mi formación base es ahí, como maestra nacional de música. Después me formé con diferentes maestros de la escena porteña, actualmente también, maestros de piano, de canto. Yo canto sobre todo, pero también toco el piano. En el Esnaola hice sobre todo la formación en piano. Después estudié un tiempito en la EMPA, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, gran lugar también, hermoso. Y después, eso, siempre desde los más o menos 17, 18 años empecé a armar como unas bandas de covers de rock, Fabi Cantilo y todas esas cosas, hasta que también había como una fusión entre el rock y Joss Stone, me gustaba mucho el soul, Aretha Franklin, todo eso. Y después, bueno, fueron apareciendo diferentes cosas. En mi casa se escuchaba mucho tango y mucho jazz, Miles Davis, Piazzolla, qué sé yo, Sargán, todo eso. Y después de grande vino más lo folclórico también. Tuve un primer viaje en 2019. No, primero hago un viaje al norte, lindo, por Tucumán, Salta. Ahí ya me empecé a interiorizar un poco en Leda Valladares, en el canto con caja. Todo muy autodidacta, digamos. Y bueno, hasta que me compré mi primer caja acá. Mi primer caja que me acompañó mi amigo Valentino.
Fuimos a comprar ahí un loco que Deberías replantearte los amigos. fue un gran momento. En 2019 lo conozco a él así, en un laburo musical. Él vivía en Buenos Aires todavía. Y bueno, y yo me quería ir de viaje porque estaba en una y yo me quería ir más al norte. Y me dice, vamos a La Rioja que no conoces. Y bueno, vamos. Y ahí, bueno, vine acá, tocamos, habíamos armado unos talleres. Y ahí, bueno, conseguí mi primer caja, que me llevó él a un luthier que hacía cajas. Y bueno, y ahí siempre tuve dúos, tuve cuestiones, pero dedicarme específicamente a mi música vino post pandemia. Porque antes solo era intérprete. ¿Y el piano te eligió a vos? ¿O vos elegiste el piano? Ya, en casa había un piano. Había un piano vertical y yo ya sacaba melodías de oído. Mi papá siempre hubo instrumentos en mi casa por él, un poco. Y bueno, yo ya me sentaba ahí de chica y un poco le copiaba los dedos de las melodías a él y un poco yo también sacaba sola y era como, vas a ir a estudiar. Y yo de chica me acuerdo que no quería ir a estudiar, porque decía que no quería leer partituras. Y me dijo, no, vos vas a ir igual, te guste o no te guste. Y bueno, fue una pelea hasta que en un momento dije, bueno, dale. A los 14 más o menos dijo, ¿vas a querer estudiar o no? Porque vas a tener que estudiar, esto no es que canto por amor al arte, vas a tener que estudiar. Y ahí fui a la Esnaola y fue increíble. Fue increíble, porque yo iba a una escuela barrial, de ahí donde vivía, 5 cuadras de mi casa, en provincia, ahí en Caseros, y por la tarde ya empezaba a tomarme los primeros trenes para ir mi papá me iba a buscar, me llevaba hasta la estación de tren y de ahí me iba hasta Chacarita y volvía ya sola, que era un montón, como para ese momento, a los 14 años, hacer todo ese viaje, ese interín, y me encontré con la escuela pública. Y la diversidad de situaciones que en mi barrio, nada, era una escuela semi-privada, subvencionada por el Estado igual, pero bueno, había otros aires. Y yo no me encontraba ahí. Cuando fui a la Esnaola, era como la gente leyendo, no sé, Cortázar, ¿viste? Escuchaban Serú Girán, esto en mi escuela no pasaba. Así que bueno, fue un lindo recorrido. Paula, consultarte de este evento que nos cueste un poco más, cómo es el tema de la entrada. Bien, bueno, el evento va a ser mañana, sábado 28 de marzo a las 22 horas. La entrada es con una reserva de contribución voluntaria. En este momento en el que estamos, todas las actividades del espacio van a tener esa política de acceso. Va a haber precios sugeridos para las distintas actividades. En este caso, en este evento, tiene un precio sugerido por el valor que tiene estar ahí y asistir a espectar a estas dos grandes artistas, una de acá y otra de allá, que viene de gira también, es como un plus para quien va de público. Y bueno, las reservas las pueden hacer a mi número 1166-745512 o también pueden escribir al Instagram, pero bueno, hay más demoras que por WhatsApp. Y si no tienen dinero para asistan igual, pero reserven, porque como es chico el espacio, la reserva tiene más que todo el peso ese del compromiso, de decir yo voy, claro, cuenten conmigo, voy a estar ahí. Porque también, como es chico el espacio, si nadie reserva y no se va, bueno, se empieza como a desconfigurar el formato de asistencia de todo, claro, que estaba así como pende de un hilo, como todas las actividades autogestivas y independientes, hay que también, como eso, fomentar el compromiso y asistir. Eso por un lado. Va a empezar, también vamos a intentar ser puntuales. Primero va a iniciar el punto de escucha literaria, que va a tener a Vicky como protagonista, y luego va a haber un corte. Quien quiera beber, comer, puede hacerlo. Va a haber una barra con precios populares y luego va a ir Cami a cerrar la noche. Esa va a ser más o menos la dinámica del evento. Y no sé qué más puedo comentar. El lugar del evento. El lugar del evento, sí, espacio adentro, sí. Dalmacio Vélez Arfield 681, es el frente de la Secretaría de Tierras, es en planta alta. Por si no ven nada abajo, miren para arriba y van a ver que algo está pasando, o pareciera que algo está pasando arriba. Ahí en esa puerta va a ser el evento. Cami, consultarte si tenés algo más planificado antes de irte de la República de La Rioja, algo que quieras hacer. No, lo intentamos organizar algo más y no se pudo porque el viaje fue muy de un día para el otro, no lo tenía planificado, bastantes sí. Cosas sucedieron. Yo llegué el lunes al mediodía y bueno, toqué el martes en la postmarcha en
el FNU, que estuvo hermoso, con un montón de artistas locales de acá. Fue hermoso escucharlos a todos y a todas. La verdad que hay una calidad musical muy buena. Se nota que se nota generacionalmente, por más que haya una brecha entre 20 años más o menos, con algunos, que se está escuchando cierta cosa. Y no hay más, porque yo ya el lunes ya pego la vueltita, porque bueno, ahora se viene la presentación oficial allá en Buenos Aires del disco el 31 de mayo en el Cultural Tames. Previamente tengo unas fechas ahora en abril, hay una planificación sobre una sesión en vivo acústica que también vamos a hacer. Así que bueno, hasta el 31 de mayo pasaron de repente varias cosas y bueno, tienen que seguir surgiendo. Y bueno, eso, el disco está en todas las plataformas digitales, a disposición de quien lo quiera escuchar en la que más le guste. Y bueno, Pueden escucharlo antes de ir al concierto y Claro. cantar. Claro. Te cantamos todos. Cantamos. ahí está. Chicas, muchísimas gracias. Gracias. por quedarse. Muchas gracias a ustedes. Y nos vamos a ir escuchando a Cami, obviamente. Vamos a ir escuchando Buenísimo. Big Bang. Muy bien, bueno, gracias.